Siguiente pregunta. ¿Cómo fue el primer día? Pues bueno, digamos que eso fue llegar y besar el santo. Primero me tocó presentarme en japonés delante de todo el departamento. Había como 100 ingenieros. Y vale, no fue gran cosa, me dije el nombre, bla, bla, y se terminó una cosa simple, me aplaudieron y se volvieron todos a su asiento. Pero es que luego me tocó presentarme delante del subdepartamento, ahí donde yo estaría trabajando. Pues bien, en ese caso, primero me presenté, hablé sobre mi pasado, mis estudios, mi experiencia laboral, lo que se me daba bien, y además también me pidieron que explicara sobre mi hobby. Bueno, lo bueno es que luego ellos se fueron presentando uno por uno y pusieron mucho énfasis en el hobby más que en lo del trabajo. Me acuerdo que había uno que era muy interesante porque su hobby era correr con motos, y entonces él tenía una moto de carreras y se iba todos los fines de semana al circuito ahí a competir. Una afición como cualquier otra. Y luego, por último, me tocó hacer una reunión con lo que sería mi grupo de trabajo, unas 5 personas con las que estaría trabajando continuamente. Ahí lo que hicieron fue presentarme un poco de qué iba el trabajo, ¿no? Lo que hacían ellos en el día a día, los proyectos que estaban haciendo. Y bueno, para dejar una buena impresión, ¿no? Uno que es el primer día, tienes que ir a 100% a darlo todo, pues yo estaba ahí tomando notas de todo lo que decían, estaba preguntando sobre los detalles técnicos para que se dieran cuenta que sabía un poco de lo que hablaban, aunque en realidad igual no sabía tanto, pero bueno, aparentar lo importante. Y se sorprendieron mucho, ¿no? De que preguntara, que estuviera ahí positivamente, no se lo esperaban, pero cuando de verdad se sorprendieron de verdad y empezaron ahí todos como sugoi, 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 como locos, sugoi quiere decir increíble, fue cuando vieron que mi libreta, todas las notas estaban en japonés. Para ellos, que alguien así, bueno, que no se ve japonés, esté ahí escribiendo en japonés, era como ¡buah!, una cosa increíble. Y luego ya me dejaron con los de recursos humanos. Ahí ellos te explican todas las normas de la empresa, cómo hay que hacer las cosas, luego te ponen un vídeo cutre con todas las normas para cumplir con la seguridad, qué hacer en caso de terremoto, de incendio, etc. Supongo que esos vídeos cutres es algo que está en todos sitios. Y lo bueno es que ellos me llevaron luego a ver las instalaciones, que eso creo que es lo más impresionante de donde estaba. Parecía eso una base militar secreta. O sea, tú para entrar a las instalaciones tenías que atravesar un túnel como de medio kilómetro en la montaña. Y luego, una vez dentro, tú no veías nada alrededor, estaba todo rodeado por monte y bosque. Es que era eso, como la base secreta del ejército de la cinta roja en Dragon Ball. Y ya luego, cuando volví a la oficina, me estaba esperando una sorpresa horrible. Me habían puesto un examen técnico de lo que trataría mi trabajo. En ese caso era un examen ingenieril sobre vibraciones mecánicas que tenías que resolver con matemáticas, con fórmulas. Vamos, algo que no había usado yo desde primero o segundo de carrera. Una locura. Por suerte conseguí acordarme de cómo se hacía, que no era fácil, era bastante completito el examen, y lo pasé con éxito, pero no quiero imaginarme lo que hubiera pasado si hubiera suspendido. Bueno, supongo que nada, que la mayoría que entraron la suspendieron y luego servía para explicarles los conceptos y las nociones que usarías en el día a día. Y ya está, creo que es todo. Fue bastante bien, no la cagué mucho y se sorprendieron por el nivel de japonés sobre todo. Y yo me quedé decepcionado por el nivel de inglés, básicamente. Pero bueno, muy amables todos. Y vamos a la siguiente pregunta, la 3. La 3. ¿Qué trabajo hacías? Y a todo esto, ¿qué hacía yo en la base secreta del ejército de la cinta roja de Dragon Ball? Pues bien, mi trabajo era para Nissan, para los de coches. Y estaba yo como ingeniero en el departamento de la suspensión y concretamente mi trabajo consistía en hacer cálculos, simulación por ordenador de la suspensión del coche
para averiguar diferentes parámetros. Lo más sencillo eran cálculos para decidir si los elementos de la suspensión eran suficientemente fuertes para aguantar el vehículo. Otra cosa un poco más avanzada que hacía era cálculos de vibraciones, es decir, las vibraciones que vienen a través de la rueda y se transmiten por la suspensión al vehículo, y cuando tú vas en coche notas como vibraciones, eso se llama confort, ¿no? En general en el coche se llama confort, y una forma de mejorar el confort es a través de mejoras en la suspensión. Entonces, simulando la suspensión en el ordenador y haciendo cambios en el modelo de la suspensión, tú puedes así conseguir mejoras sustanciales en el confort sin tener que pasar cada vez por test. Es decir, primero tú haces todas las pruebas que puedas en el ordenador simulando, y finalmente eso lo pruebas tú en vehículo, lo haces correr y compruebas si se ha mejorado, ha empeorado o si has llegado al objetivo, lo que sea. Luego, otra cosa que hacíamos en mi departamento era tratar de mejorar el ruido en el interior del vehículo. Eso es parecido al confort, pero en el confort te centras solo en vibraciones de baja frecuencia y en el ruido serían vibraciones de alta frecuencia. Lo que te llega, por ejemplo, las ventanas vibran y te llega el sonido a las orejas. Entonces, cuando en el confort tú mejorarías las vibraciones en el asiento o en el volante, en sonido tú mejorarías las vibraciones en la carroza del vehículo para reducir ese ruido. Y lo último que hacíamos en mi departamento, que yo creo que era lo más divertido, lo más interesante, era mejorar el manejo del vehículo. Es decir, tú puedes tener un vehículo sin nada de vibraciones, nada de ruido, que sea un confort de la hostia, pero si cuando tú lo estás conduciendo parece eso, un autobús que cuesta mucho manejarlo, no mola para nada. Entonces el objetivo es, sin dejar de tener algo bastante confortable, que sea un poco divertido el conducirlo. Pero ojo, mejorar el manejo no es solo conseguir un coche que se parezca como más deportivo, que sea más divertido de conducir. También tiene mucho que ver con la seguridad, que cuando pegas un volantazo el coche no salga ahí dando vuelcos, que se mantenga la estabilidad mecánicamente, que si está mojado que no se te vaya el coche enseguida, que cuando estás girando una curva se mantenga bien, ¿no?, la estabilidad del coche. Ese tipo de cosas con la seguridad también son muy importantes cuando estás diseñando la suspensión. Y bueno, dejando de lado lo técnico, trabajar para Nissan fue una gran experiencia que me enriqueció mucho, y además trabajar ahí me sirvió para entender cómo funciona una empresa japonesa tan global como Nissan, que trabaja con todo el mundo. Por ejemplo, en mi departamento solíamos contactar con el extranjero, teníamos una sucursal en Vietnam que nos hacía los cálculos, luego a veces contactábamos con España para cosas del motor, etcétera. Era algo muy global, teníamos diseños que se hacían para todo el mundo, diseños que se hacían solo para Japón. Para que os hagáis una idea de en qué tipos de proyectos yo solía trabajar, el que más tiempo pasé fue el Nissan Selena, un monovolumen familiar que tiene mucho éxito aquí en Japón, no sé en otros países, pero la verdad es que tenía muy mal confort el anterior modelo y conseguimos mejorarle mucho. Yo estoy muy orgulloso de mis resultados. Y yo diría que lo mejor de trabajar en Nissan fue que había empleados japoneses y empleados extranjeros, pero sobre todo que había empleados de todo Japón, que a mí me sirvió para aprender mucho de la geografía japonesa, aprender de otros sitios, entender que hay diferentes dialectos, acentos, formas de pensar alrededor de Japón, y que no es como te lo venden, que los japoneses son todos iguales. No, depende mucho de la región y de cómo se ha criado esa persona, claro. Siguiente pregunta.